Bueno, aquí estamos. Continuamos en el año 2016 con la historia que ahora va a ser mucho más rápida, más dinámica y más fuerte. Ustedes recuerdan que yo les conté lo que me había pasado en la casa mágica con los 27 escalones. Los 27 escalones que me dijo Solite que cuando llegué a la casa de mi novia me encontré con 27 escalones y eso me dejó completamente desproporcionado. Le conté esa anécdota y con el final de los 27 escalones, sin todavía haber viajado, que ya estaba pendiente todo, ya estaba todo arreglado, para ir a un viaje a reponer salud, a reponer aparatos y a reponer, dejar el programa de los 1000 secretos con Henry el Magnífico porque necesitaba material. En esa época hice una amistad, como ya les dije a ustedes, con Ernesto Robles Roblini. Ernesto Robles Roblini hay que dedicarle un poco más de historia a él específicamente, porque él fue el primero que entró a Venezuela cuando yo todavía no había nacido. Imagínese usted, le vamos a mostrar fotos, recortes de periódico. No había otra manera de poder en aquel momento, sino la prensa escrita era lo que más, no había televisión, la radio muy poca, en fin. Y Roblini hay que dedicarle un espacio aparte aquí, no solamente para los magos de Venezuela, sino para los magos del mundo. Roblini, Ernesto Robles Roblini, que ya le mostramos en el capítulo anterior una foto con él, le vamos a mostrar más. Vino acá allá por el 1923 y en el 1923 trabajó muchísimo, trabajó en Puerto Rico, trabajó en La Habana, trabajó en Estados Unidos, trabajó en las islas del Caribe. Algo impresionante lo que este hombre trabajó con el espectáculo, como siempre, de los antiguos de antes, de los que tenían el material grande, que había que trasladarlo en barco con un montón de ayudantes. Ese espectáculo, que siendo muy bonito, que había sido la temporada de 1850 a 1950, muere. Y Roblini tenía una vista, un perspicaz y un sentido de la comercialización extraordinario. Él, por ejemplo, presentaba, esta noche verán ustedes, cortarle la cabeza a una persona del público en el escenario, la decapitación, la célebre decapitación que en aquella época estaba sumamente de moda. La hacía Randú, la hacía Calaná, la hacía Thurston, la hacía mucho la decapitación, pero él aquí en Venezuela, en un estado primitivo del estado venezolano, anunciaba eso, la decapitación de un hombre, de la cortada de la cabeza de un hombre en el escenario. Aquello era así. Roblini en aquella época, como todos los magos de aquella época, pues se dedicaba también a las ciencias ocultas y no lo ocultaba. El Universal, le vamos a ver un anuncio completo del Universal donde anuncia sus cosas de ciencias ocultas para la transmisión del pensamiento, para retraer los muertos del infinito, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que hacían todos los magos de aquella época. Y Roblini fue uno de ellos e hizo mucho dinero. Hay, por ejemplo, una tarjeta que le vamos a mostrar a ustedes del general Gómez, al cual le hizo un show y le leyó también el pasado, el presente, el futuro, porque él se presentaba como el doctor Ernesto Robles Roblini. Y entonces tuvo mucha fama en Venezuela, mucha fama en Puerto Rico. E incluso ya les dije la semana pasada, en el capítulo anterior, que llegó a casarse aquí. Y este país le gusta y este país se queda. Y es el primer mago que hace fama en Venezuela. Pero hace una fama limitada. ¿Por qué hace una fama limitada? Porque no había televisión. La televisión entonces, para ir a verlo al Teatro Nacional, lo veían 800 personas, estaba 15, 20 días, 8 por 5, 40 eran 4000. Eso es lo que pasó con los magos de aquella época. Y Roblini tiene, si quiere, un poco de celo
cuando yo llego acá, después de tener la trayectoria artística, aparte de la de ciencias ocultas que tenía Roblini, cuando llega el Gran Henry aquí con apenas 23 años, ¿qué pasa? Que en apenas 2 programas, 2 semanas, 3 semanas de televisión, es más famoso en toda Venezuela que Roblini y que todos los anteriores. ¿Cuál era eso? El poder de la televisión. El poder de la televisión. Si en un teatro te ven 700, 800 personas, prende televisión, te ven 500.000, te ven 1.000.000, y entonces eso es la gran diferencia de los magos de antes a los magos de ahora. En aquella época también venía por aquí, hay que decirlo, un mago que se llamaba Ricciardini, no confundir con Ricciardi, Ricciardini. Ricciardini fue otro mago de la época que antes que Roblini, o en el mismo periodo que Roblini, coincidían aquí unos por la parte de Caracas, por la parte del centro Aragua, Carabobo y el centro que se dedicaba a Roblini, y por los Andes, por allá por el estado Táchira y todo aquello de por allí, había un mago famosísimo que se llamaba Ricciardini. Ricciardini llegó a trabajar en la década de Roblini, que era el 1923, 24, 25, 30, 34, antes de yo nacer. Se dedicaba a trabajar pueblos muy pequeños por los Andes y iba en burro, iba con las mulas, llevaba sus aparatos por por las montañas y llegaba hasta allí, hasta recoger, hasta trabajar. Y me cuentan la historia, me cuentan los que han llevado la tradición de aquellos tiempos hasta ahora, que Ricciardini cobraba en morocotas de oro, pero hacía también el trabajo de las ciencias ocultas, y eso es lo que les hacía el valor tan grande, el primitivismo que había no solamente aquí, sino en Estados Unidos, en Europa, como ya les conté a ustedes lo de la lagartija antiguamente. Estos magos todos, a pesar de su gran recorrido, como Roblini, que tuvo actuaciones espectaculares en el Teatro Nacional, y les repito, muy buenas, mueren porque mueren en el sentido de que aquello ya no tenía más vigencia. La gente empezó a creer cada vez menos, aunque se seguía creyendo. Aún todavía hay alguna reminiscencia que ya les explicaremos en capítulos siguientes, cómo me afecta a mí ese tipo de cosas. Mueren. Y entonces ahí, a pesar de que vamos a mostrar un material grande, extraordinario, Roblini se queda aquí, se casa, como les dije, pone su quinta Santi Espíritu, que es un pueblo de La Habana, donde él había nacido, porque es cubano, y aquí se queda, y ya no hace más show, ya no hace más teatro, ya no hay ayudante, aquel material era costoso. Buscó aquí un portugués que se lo cuidaba, que se llamaba Guto, que después pasó a ser ayudante mío, ya le contaremos, y pone la Casa de las Mil Maravillas. Y ya saben ustedes lo que pasó de las Mil Maravillas con la Casa Mágica, ya se lo conté en el capítulo anterior. Y a partir de ahí, pues yo todavía no tenía mucho los conocimientos. Les dije a ustedes que cuando a mí la hermana Solita, que venía los viernes y me leen el tabaco, yo era un ignorante total de todo eso, de Roblini, de Ricciardini, de Chinfú, era un ignorante total. No podía comprender yo que un ilusionista hiciera eso. No, además venía de un sitio de ignorancia total. Bien, una vez que ya yo decido irme a reponerme, a comprar aparatos y a buscar una imagen nueva para el Gran Henry, me voy en un barco que es la motonave, que ya les dije a ustedes, la motonave sí, ahí le ponemos una foto donde estoy. ¿Qué hacía yo ya? Pues ya, a pesar de que tenía el pasaje, yo llegué a la agencia de la C, que se llamaba entonces, y arreglé mi contrato, mi viaje, para que entonces, está bien, yo iba allí abajo en los camarotes donde había que, los tiburones rozaban, el último, los tiburones iban por ahí abajo, como yo digo, pero yo me las arreglaba para que entonces tener por lo menos un camarote en primera. Si no, así me dieron el camarote de un capellán que se había quedado aquí en Venezuela, y me dieron el camarote de un capellán arriba con ojo de buey para el mar. ¿Pero por qué? Por la magia. ¿Y por qué? Porque ya ven ustedes ahí cómo pone ahí el show que presentamos en el barco de Lannachi, de regreso a España, y
naturalmente el día del capitán pues también se hacía un trabajo, pero eso fue aparte. Yo no cobré dinero ahí, cobré bajar de un camarote de turista que estaba allí abajo en el fondo del barco a tener un camarote en cubierta con ojo de buey mirando al mar. Creo que eso es bastante, y algún día que otro, por la simpatía y la baraja, que es lo que abre todo, la magia, que es lo que abre todo, esto comía con los oficiales del barco. Bien, una vez que llego ya a España, y iba a la principal, entre otras cosas, como Fedel me había dicho, que íbamos a un congreso de magia que había en Sevilla. Y llegamos al congreso de magia que había en Sevilla. La gente enseguida, yo me tuve la oportunidad, llegué con el tiempo justo, con un buen amigo, que es de Ciudad Real, el Saloquín, un mago que se había aficionado a través de mí. Habíamos estado juntos varias veces en Puerto Llano y en Ciudad Real practicando la magia de Zuró. Me dice, vamos, y vamos, y fuimos los dos. Fuimos los dos en un tren, llegamos a Sevilla, tomamos una pensión, no había para más, y veo que exactamente estaba el primer congreso y veo amigos, o por lo menos conocidos, de la SEI. Y estaba Ascanio, estaba Arturo Ascanio, estaba Rundel, estaba Mendizábal, estaba Puyol. Había una serie de magos de categoría de Madrid, que era lo único que yo conocía. Pero yo quise presentarme en ese congreso del 1959, el otro día dije 79 equivocadamente, en el 1959 el primer congreso que yo asisto, y yo me sentía muy seguro, me sentía muy bien, había reformado muchos efectos, entre ellos le mostraremos la próxima semana uno que me enseñó Fedel, que cuando lo vio Ascanio me dio una sorpresa, pero no toquemos ese tema hasta después. Yo llego allí y le dije, me quiero presentar, quiero inscribirme para el congreso. ¿En qué te vas a presentar, Henry? Me dijeron la gente de Madrid, porque la Sociedad Española de Ilusionismo estaba fundada en Madrid, son la cabecera principal, y Barcelona, como otros les dije, son delegaciones. Y entonces me dice Mendizábal, mira, me quiero presentar en manipulación de cartomagia escénica con barajas, con cartas grandes. Me dice, no, oye, ¿cómo vas a venir ahora? Me llama aparte y me dice, no, Henry, mira, no vengas, bueno, no sabía cómo decírmelo, hasta que ya por fin me dijo que el primer premio de cartomagia, sin saber todavía de que yo podía hacer, pero la fama de que había venido a América y que estaba en la televisión, le entró un poquito de a ver qué era lo que yo podía traer de sorpresa, y me dijo, me aconsejó que no me presentara en cartomagia escénica porque ya había habido el premio. En resumidas cuentas, que el premio estaba ya dado. Desde ahí, a partir de entonces, en el 1959, yo nunca más participé en un concurso de escenario, en convenciones, en congresos, en certámenes, porque aquella vez quedé muy decepcionado. Yo entonces estaba empezando muy joven, era muy puro, y entonces todo este tipo de cosas, de intrigas, no las entendía. Bien, no me presenté en eso. Conocía de la Peña, Julio de la Peña, un militar que hacía chino también en España, y conocí, lo que es más importante, a los magos de Cataluña. E hice una relación, le vamos a mostrar fotos de todos los que conocí, y me hice una gran amistad con los magos de Cataluña, pero una gran amistad con Rodin, con Vilasojana, gran amistad con De Camps, con la foto que le voy a mostrar con Deu, que era el cartómano, el hijo del cartómano que había iniciado en el siglo XIX. En el siglo XIX, Deu, y después el hijo, que lo vamos a mostrar una foto de ese congreso. Con Songo, él y su hermano, con Songo, que tenía un número muy bonito, y después ya tenemos también historia con Songo. Más conocí allí al barón el conde Barón, conocí a todos ellos. Le vamos a mostrar fotos a Florensa Casasus, que era catalán pero que estaba en Madrid. Ahí se reafirmó la amistad y sabía que estaba allá. Conocí a Li Chan, el famoso Li Chan, que no tenía que ver nada con el Chan antiguo, sino este era Li Chan, un catalán que hacía la sustitución Tron mejor que nadie. Bien, conocí a todo ese grupo y me llevé muy bien con ellos,
Pero muy bien, a tal punto que con el tiempo y el pasado del tiempo y las veces que yo regresé a España, llegué con muchísimo gusto a Cataluña, fui siempre muy bien atendido y han quedado amigos que todavía viven tan mayores como yo. A Magic King, que tiene sus libros allí extraordinarios. Bueno, yo les vamos a nombrar fotos de todos ellos porque ahora la memoria a nombrarlos no está. Y no quise entonces, pero yo quería presentarme. Las ganas de ser ilusionista, las ganas de ser, y yo dije, esta es la oportunidad, y no me presenté de cartomagia por sugerencia de Mendizábal, presidente de la SEI. Entonces decidí hacer una cosa rapidita, y es que hice una especie de cateto, de payés que le llaman en Cataluña, de Juan Bimba que le llamamos en Venezuela, de campesino, farmer que le llaman en Estados Unidos. Un campesino allí, me inventé una rutina de la noche a la mañana en 48 horas, menos de 48 horas, con la ayuda de Julio Peña, que me dio unas alpargatas, y por allí fuimos a alquilar unos trajes de cateto, de campesino, de pueblo. Me monté una rutina para presentarme en magia humorística. El premio de magia humorística también estaba designado, pero me permitieron entrar y después fui nombrado como una especie de premio de honor aparte, o sea, una especie, como le llaman, honorífico, una cosa honorífica, una cosa aparte, porque ya me había presentado como showman. Quiero contarles que ese show, les mostraremos también y le leeré la crítica que me hizo el CEDAN, porque Fernando Maimó, entonces, que es otro de los magos catalanes, junto con sus hijos, los hermanos Maimó, que hacían magia cómica, con Monafit, Agapito, que había sido el cómico abierto de Fu Manchu, todos ellos tuvieron una gran simpatía por aquel número, lo nombraron muy bien y quedé bastante bien. El nombre del que estaba ya premiado en aquel congreso del 1959 no lo voy a decir. No lo voy a decir porque ya murió, amigo íntimo mío posteriormente, había sido amigo antes también, y bueno, aunque lo dijera, no significaría absolutamente nada. Pero sí aprendí ahí que no debíamos más yo no debí más nunca de empecé a abrir los ojos, era un crío, estaba empezando a vivir. Entonces me di cuenta que las sociedades, los profesionales, los semiprofesionales, había una especie de diferencia en los jurados, por ejemplo. A partir de ahí aprendí que cómo es posible que en un jurado sea un señor que es gerente de un banco y que es un odontólogo, y que es después, no, yo creo, he querido siempre que para poder juzgar a un artista que sale, a un mago que sale, tiene que haber tenido experiencia escénica, no teórica. Y entonces, por ejemplo, muy bien, que ellos tienen allí unas reglas puestas en la sociedad donde dicen lo que puntúa, lo que no puntúa y tal. Pero esos señores pueden saber mucho de banca, pueden saber mucho de traumatología, pero hay que saber de magia escénica, vivir el momento, salir una y otra vez delante del público para que el público, que en ese momento yo siempre dije que iba a ser el juez, pueda juzgar. Bueno, eso no tengo nada, ni mucho menos con las sociedades, ni con los congresos, ni nada. No. Es simplemente les doy a ustedes una idea de una forma de pensar mía desde muy joven, desde los 24 años, nada más. Y entonces a partir de ahí, pues he seguido otras teorías. Hoy nos hemos referido a varias cosas, entre ellas lo de los 27 escalones, que siguió impresionándome, a Roblini, que van a ver ustedes unos recortes impresionantes desde el 1923, 25, un joven naturalmente, 27, 28, 30, no había nacido yo, y lo van a ver porque quiero ofrecerles ese material porque él merece un honor, merece un homenaje a ser un mago que lo fue en aquella década, a principios del siglo pasado, y que tuvo la gentileza de quedarse en Venezuela y morir en Venezuela. Por lo tanto, un homenaje para él, y que fue quizás el primer mago extranjero que se quedó residenciado en Venezuela.
este año que comenzamos, 2016, un buen año mágico para todos, es lo que nos interesa. Quiero mostrarles algo de los libros que ya era hora que los nombráramos aquí. Esponjas y algo más, y el FP, que pues me dice este año Laurita que esta Navidad fue un bestseller, haciendo un paquete de 2, ha sido un bestseller para todos los magos que empiezan. Miren de la rutina de Esponja y algo más. Se muestra la mano, nada entre los dedos, nothing between my finger, y aquí tampoco muestras nada, absolutamente en los dedos. Aquí tengo 2 pelotas, una y otra. Tomo una cualquiera y la pongo aquí en el puño donde hemos visto que no hay nada, la introduzco así, y una vez que la introduzco acá, es increíble lo que la magia de la esponja se puede. Viene acá, da un golpecito, y cuando viene aquí, esa esponja sale más pequeña que la anterior. Es una disminución misteriosa, se va disminuyendo así. Hay de todo, hay disminuciones en cartas, hay disminuciones en monedas, pero esto en esponja es muy lento, a cámara lenta, la varita mágica que empuja, y cuando hace así, cuando sale por debajo del puño, ya la bolita es más pequeña. Es un misterio, de verdad que es un misterio, porque no se puede explicar el tamaño, cómo se va reduciendo. Ahí debe haber algún enanito mágico, un floppy o alguien por ahí dentro. Vienes acá, lo vuelves a meter y una vez que le das el golpecito con la varita, y por aquí, cuando sale más pequeñita todavía. Yo esto no lo puedo creer. No lo puedo creer porque, habiendo mostrado las manos completamente limpias, nada entre los dedos, la disminución se va produciendo poco a poco. Hay un misterio, alguien debe haber ahí dentro que las recorta. Lo pones acá, y si lo pones aquí, cuando lo pones acá, mira aquí, saca la pelotica, y esta sí está mucho más pequeña, pero más pequeñita que yo ya no lo puedo, miren, ya no lo puedo más, ya. La diferencia es enorme. Ahora, cuando yo muestro aquí esta pelotita, la dejo acá, toda la gente cree que hay algo en la mano. Bueno, pues meto la varita por aquí y muestro que no hay nada en los dedos y nada en la mano. Ahora, la diferencia la ven ahí, pero yo la coloco aquí, pongo un poquito así, y cuando soplo, ahora la diferencia es mayor a la inversa.